Buenas. ah, Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en este pequeño espacio que es Escribir en el Aire. Hoy nos acompaña el poeta, filósofo, investigador Andrés Piñeiro, con quien vamos a conversar acerca de algunos episodios relacionados con la vida de, para mí, uno de los más notables poetas de nuestra historia, Martín Adán. Andrés, la primera pregunta que te tuve que haber hecho ahora que estábamos off the record, tendría que haber sido cómo surge esta curiosidad, esta avidez, esta necesidad por investigar sobre la vida de Martín Adán, que tienes tanto material y tan valioso. Sí, gracias, por la invitación, ¿no? Yo estudié en un colegio, La Salle, en Breña, de curas, y los curas nos castigaban leyendo poemas, memorizándolos y declamándolos ante el hermano Matías en ese entonces, en un lugar que se llamaba la prefectura. Claro, uno de niño no sabe qué cosa es, ¿no? Una suerte de dirección de primaria, digamos, ¿no? Entonces yo vivía pues aterrado con los poemas, ¿no? Porque había que declamarlos como el Padre Nuestro, digamos, ¿no? Si te equivocabas, a la cola, ¿no? Y durante los recreos tenías que aprendértelos, ¿no? Eran pues bravos esos curas, ¿no? Y entonces yo crecí con esa sensación hasta tercera y media de que los poemas eran esas cosas detestables, pues, ¿no? Eso que dan a los niños para castigarlos por alguna falta cometida, ¿no? Entonces, cuando le comencé a leer a Martín Adán, me acuerdo en el diario El Comercio, el dominical, aparecía en esa época, estamos hablando del 81, más o menos, 80, 81, el Felipe Alarco, ¿no? Que también es medio pariente de Martín Adán, filósofo, ¿no? Y yo lo primero recuerdo que dije, esto no es poesía, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Recuerdo que he impactado más que el artículo, los versos en la página, ¿no? Y es por un lado, yo creo que por un lado, bueno, la idea de la muerte siempre es algo muy pesada, y volveré a ver a mi padre, si volveré a, no sé, algo que me relacione, si está o no está, ¿no? Recuerdo cuando iba al cementerio a ver a mi padre, con mi madre, con mi hermana, y yo le decía a mi mamá, ¿pero dónde está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está en el cielo? ¿Va a resucitar al final de los tiempos? ¿No? Entonces decía, no, tú reza nomás, y dile, pues, si te portas bien, te portas mal. Yo creo que esas dos ideas se juntan en Martín Adán, ¿no? Por un lado, esto no es poesía, y al contrario, era más bien, eso era poesía y no las cosas que te mandan a leer ahí, que no eran tan malas, ¿no? He encontrado hace poco una de ellas, no eran tan malas, no eran malas. Creo que era la intención con la que te lo dan, que hace que tú te apartes de esa idea de poesía. Ahora te quería preguntar, o sea, está bien, tienes esa suerte de impacto inicial con esto que no era un castigo, sino una revelación, y de ahí te enfrentas a un autor bastante esquivo, bastante elusivo, y eso es un poquito lo que estábamos conversando, cuya vida todavía está un poco entre las sombras. O sea, ¿qué ha significado un poco toda esta investigación? Quería ir un poquito a ese punto. Claro, lo que pasa es que acabo de revisar un documento que es que me lo confió la familia del hermano de Felipe Alarco, que es un psiquiatra, Francisco Alarco, ¿no? Ese era hermano del cura Alarco, creo. Sí, eran esos tres hermanos, y creo que también hay una hermana, ¿no? Hay una hermana. Entonces ahí la idea
otro Adán. Porque él entrevista a Martín Adán entre los últimos 9 meses de vida. Y ahí hay otro Adán, pero eso lo diremos después. Pero sí, lo que pasa es que su vida, como tú sabes, pues, transcurre gran parte en nosocomios, hospitales psiquiátricos, y uno no sabe muy bien qué pasó ahí, ¿no? Sabe de los registros, sabe de cuándo ingresó, cuándo salió, en qué circunstancias salía y hacía, o seguía escribiendo, ¿no? O en este sanatorio de enfermedades mentales al final de la Brasil, ¿no? Donde estuvo el 61 al 81, donde prácticamente no se sabe absolutamente nada. Y que llama la atención, a mí me llama la atención el nombre, porque suelen encubrir, ¿no? La locura es, como decía Foucault, durante mucho tiempo fue moral, ¿no? Ese era el SEM, el Sanatorio de Enfermos Mentales, pero tal vez aporto algo a la investigación. En el 82 todavía estaba ahí, Andrés. Él, Martina, Sí. ya, sí, sí, porque él de ahí iba a ser trasladado a la Lórida Nevada, ¿no? Entonces su vida es muy, muy esquiva, no la sabemos tanto por él mismo, ¿no? Sino personas que participaron o estuvieron con él primero en el colegio, el colegio alemán, donde estuvo estudiando donde fue pues la gran influencia en su vida, ¿no? Más que la universidad. El colegio alemán, ¿no? Donde estudia pues con Westphalen, ¿no? Con Javier Abril, Ricardo Grau. Los Alarco estaban en otras promociones cercanas. Ajá. Los hermanos Lazar Bondi estaban en promociones cercanas. Estaba Sánchez. Su profesor, claro, entre los profesores está Sánchez, está un sabio botánico que es Weberbauer. Alberto Ureta, creo que también dictaba un curso. Poeta Ureta, claro, que dice que se dormía de pie. Sí. Se queda dormido de pie. Y pero el profesor que creo que más influyó fue Emilio Huidobro, ¿no? Un español que es ex seminarista y que sí publicó libros, tiene como varios libros sobre lingüística, sobre etimología. Entonces, sabemos de él por Westphalen, por Abril, por Núñez, ¿no? Estordo Núñez también, por Luis Alberto Sánchez, no por él mismo, ¿no? Bueno, ahí nace La Casa de Cartón, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, a los 15, 16 años él ya está escribiendo La Casa de Cartón como ejercicio de gramática de Emilio Huidobro, ¿no? Se entrega nada menos que la obra de La Casa de Cartón, que es tan importante en la literatura, ¿no? Entonces, uno puede ir deduciendo cómo fue su vida en el colegio. Estudiante aplicado, y con ciertos privilegios. Así. Sí, iba a ir a eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un joven privilegiado, voy a entrecomillar la palabra éxito, y que de pronto se encuentra frente al éxito por La Casa de Cartón. Sin embargo, esto no detiene esa voluntad de reclusión, esa suerte de exilio, pensando en los nosocomios por donde anda. O sea, ¿cómo explicarnos esa voluntad por querer desaparecer, por decirlo de algún modo? Sí, yo lo que pienso es que cada momento la reclusión son por distintos motivos. Y lo que une a estos momentos es la soledad para escribir, ¿no? Creo que él ve el primer internamiento, que es el año 37, si mal no recuerdo, para escribir su tesis doctoral en la carrera, fue por eso. Fue para un poco huir de la bohemia, ¿no? De la vida bohemia, y tener tiempo para escribir cosa que hace, ¿no? Que concluye y sustenta con éxito el 38. Claro, se publica como 30 años después, ¿no? El 68, por instancia de Sánchez. Bueno, ahí estaba la tesis. Y los otros ingresos obedecen otros factores, no solo a la escritura, sino creo que se suma la precariedad económica, ¿no? Su familia de ser pudiente, de ser una familia de la, no sé, acomodada, por decir algo,
no administra muy bien los fondos, dejado sobre todo por el abuelo Rafael Benavides, que es un ginecólogo de prestigio, uno de los fundadores de la maternidad de Lima. Y es un padre para él, ¿no? La figura del padre desaparece, queda en Pacasmayo y él no ve a su padre, ¿no? Se entera de que ha muerto en algún momento. Entonces, va creo que ingresando cada vez, ¿no? El aislamiento es más riguroso y obedece a factores, ¿no? La escritura, sobre todo la escritura creo que permanece. Creo que la reclusión le da ese ámbito donde escribir con cierta tranquilidad y sin preocuparse pues, de las cosas cotidianas, ¿no? El trabajo, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en ciertas circunstancias, porque el director es su amigo, ¿no? Honorio Delgado, su amigo, es su amigo de la familia, entonces, y tiene un estatuto especial, ¿no? Él puede entrar y salir cuando crea conveniente. Claro, cada vez que salía, volvía pues con, con, con amanecidas y habiendo vuelto a la bebida, ¿no? Pero creo que a eso obedece, ¿no? Lo que dice Salazar Bondi, Sebastián, me parece también interesante, ¿no? Que es un poco darle la espalda a un medio en el cual él debió ser un señor, ¿no? Un abogado, cosa que él también estudió, ¿no? Terminó leyes, no se graduó de leyes, ¿no? Entonces, esa Lima que empieza a ser otra situación donde él no tiene mucha cabida, ¿no? Un poco la figura benjaminiana del planeo, ¿no? Este intelectual que ya no tiene cabida en la sociedad, ¿no? Que no tiene un lugar donde expresar su situación y su posición, ¿no? Yo creo que sí, Martín Ansi creía en era muy consciente de esa situación, de ser de los Benavides, aunque a veces se burlaba y se ría, ¿no? No soy de los Benavides, del Río de la Plata, sino del río Jequetepeque, ¿no? Pero yo creo que él creía en eso, él sí creía. Por eso mencionaba estas conversaciones con Francisco Alarco, donde él sí es muy consciente. Nosotros somos diferentes, Pancho, ¿no? Francisco Alarco. Nosotros somos bien criados, ¿no? Nosotros hemos estudiado, nosotros sabemos idiomas, somos diferentes, ¿no? Inclusive hay frases racistas muy fuertes. ¿Ah, sí? Sí, muy, muy fuertes. Pero creo que él después sabe su posición, ¿no? Sabe su posición. Entonces, yo creo que los ingresos y los apartamentos pasan por ahí. Puede también jugar un papel importante su homosexualidad, ¿no? Muy recatada, pero creo que también es muy culposa, ¿no? No es alguien que asume y ya está, ¿no? Es una homosexualidad culposa, ¿no? De acuerdo pues a sus criterios cristianos o qué sé yo. No es alguien que asumiera abiertamente, digamos, homosexualidad. Como pudieron haberla asumido otros, no sé, Reynoso, ¿no? O Moro, ¿no? Estaba pensando en Moro. Ahora, la imagen que se le puede presentar a quien nos está escuchando es la de una vida trágica, ¿no? Y sí, sin duda, tiene mucho de trágico. Pero creo que uno de los aspectos, y acá es donde, ¿quién mejor que tú para contarnos?, que siempre caracterizó a Martín Adán fue el humor, fue ese sentido de la ironía. Y hay varios episodios que tú recopilas, que tú recoges en el libro de entrevistas. No sé si podrías contarnos un poquito acerca de esto. Sí, inclusive hay una cita que él tiene, un epígrafe en Travesía de Extramares, a uno de sus sonetos. Es una cita de Gure, ¿no? Y él dice, algo así, ¿no? Sin el humor y la ironía, ¿cómo sería la vida? Como que la ironía, el humor tienen un lugar importante. Ahora, sí, yo diría que es una de las facetas de Martín Adán. Es una de las facetas. Y es una faceta que bueno, lamentablemente no pude consignar cuando publiqué las cartas de Martín Adán, las cartas que están en la Universidad del Pacífico, donde sí se deja traslucir ese Martín Adán
irónico, ingenioso, ¿no? Con gran sentido del humor. Porque, fíjate que es una etapa del 40 al 60, la católica está del 60 al 80 más o menos, ¿no? Juicio cubierto 40 años, pero esas cortas sí, ahí sí hay un... Pero es un humor punzante, ¿no? Sí. Un humor que te quedaba pues muy marcado, es decir, cuando presenta su libro, su poemario, creo que es Juan Ríos Medea, ¿no? Entonces Tori Gibson estaban en la presentación y le dice a Martina, ¿qué piensas del libro, no? Y Martina le dice, ojalá no me dea por escribir así. Entonces, ¿no? El Medea con el que no me dé de escribir así. Tiene esa improvisación con respecto, ¿no? Pero quedaba marcado, ¿no? Eso no es algo que pase desapercibido. O los episodios donde pues discute con Sánchez, ¿no? No olvides que somos dos personas inteligentes, yo más que tú por si acaso. Sí. Esas cosas, pero que quedan ahí, no son un chiste ahí que pasa, sino cosas muy punzantes que van a la médula del asunto, ¿no? Son casi sentencias, Sí, ¿no? O sea, él tiene, que yo recuerdo esas, yo creo que es uno de los aspectos que, digamos, una persona, como tú decías, trágica, que ve el mundo de una manera, ¿no? En sus poemas, sobre todo, como desgarrado, ¿no? Como que el lugar el mundo no es el lugar ideal, es un valle de lágrimas, ¿no? Donde hay que sacrificarse, ¿no? Para alcanzar la salvación, etcétera. El humor sí es como un paliativo de esta situación, ¿no? Como una suerte de equilibrio emocional que le permite seguir haciendo sus cosas en un medio hostil, ¿no? uh-huh. ¿No? Cuando él, inclusive cuando creo que es Percy Gibson, ¿no? Y entonces en un soneto lo ponen sin diéresis. Y él le dice, Percicito, no me hagas esto, ¿no? No me hagas tambalear, que ya bastante me tambaleo por la vida por el alcohol. Y me haces quedar pues como un presentable, ¿no? Yo soy un caballero del lenguaje, ¿no? Y si no tienen estas diéresis, vayan al frente, que queda la crónica, y pídensela prestada a las diéresis para que el soneto no quede pues desvalido, ¿no? Entonces, era esa, ¿no? Esa preocupación de frente a la adversidad que significaba el publicar en un medio donde pues iban a haber erratas. El humor es una manera de sobrellevarlo, ¿no? O cuando publican La Casa de Cartón con no sé cuántas erratas según él, a todos le pone la misma dedicatoria, ¿no? Este ejemplar mal logrado, ¿no? Y una edición fallida, una cosa así. Ahora, al menos por lo que sé, también fue bastante irónico, fue bastante cáustico cuando le tocó opinar sobre Vallejo, o es que me estoy confundiendo, pero hay comentarios de Martín Adán sobre Vallejo que terminan siendo hasta lapidarios, ¿no? Sí, yo recuerdo que, pero en una entrevista que le hace Campos, que yo distinguiría esa entrevista de Campos porque creo que ese es el Martín Adán que nosotros conocemos, ¿no? Irónico, genial, ¿no? Pulsante, inteligente, ¿no? Y que creo que es una entrevista, no solo por el nivel del entrevistado, sino por la entrevista, en la que él está de muy buen ánimo. En las otras no está de muy buen ánimo. Tal vez en las finales, seguro con Delia Sánchez. Las otras no lo cogen con el mejor ánimo, no quiere él hablar. En la de Campos sí quiere hablar, ¿no? Ya tiene pues 70 y tantos años, creo que tiene las últimas. Y ahí sí se expresa bien de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Ahí se expresa bien, dicen, pero tú eres el mejor poeta, ¿no? Tú eres el mejor poeta vivo, en general, no sé qué la pregunta ahí dice. No digas eso, no puede ser, pero aunque después de Vallejo y Eguren no hemos quedado mucho, ¿no? Conocen Eguren y en Vallejo, claro, hay textos sí donde se distancia. Yo recuerdo haber visto papelitos ahí, lo escribía, ¿no? Ustedes saben, escribía pues en las envolturas de cigarrillos, en las servilletas, ¿no? Y una de ellas sí creo que dice, Vallejo no es un poeta que me convenza, ¿no?
es alguien demasiado dolido, muy, ¿no? Que no me he acercado mucho a su poesía, pero más allá de eso no recuerdo más, ¿no? Me parece recordar algo que en algún momento dice que no consigue confiar del todo en el, no sé si dice sobrino o nieto, que no consigue confiar del todo en el pariente de un cura, o sea, como descalificando a Vallejo, ¿no? Sí, yo creo que Martina también es contradictoria, ¿no? Es alguien, y se ve en su poesía, ¿no? Es decir, puede decir Machu Picchu es la piedra sagrada, y puede decir Machu Picchu cagada de cóndores, Machu Picchu tú no eres nada, Machu Picchu tú no eres todo. Es alguien que elabora, y él es así, pues, ¿no? En la entrevista con Pancho Largo le dice algo así: yo creo que si algo me define es la contradicción, ¿no? O sea, es algo que puede decir, bueno, la rosa es lo más puro y la rosa es lo más tétrico, ¿no? Esta persona es la mejor del mundo y esta la persona es la peor del mundo. De Sánchez puede decir lo mismo, ¿no? Hay cartas donde dice que Sánchez es su gran maestro, que lo ha apoyado toda su vida, que le escribió el prólogo a La Casa de Cartón, a su tesis, y después de deplorarlo, decir que Sánchez es lo peor que le ha podido ocurrir, es una pésima persona. Te pido, Juanito, ¿no? Juan Mejía Bacali, te pido que retires todos los prólogos de Sánchez, ¿no? Eso te iba justo a preguntar por la presencia de Mejía Vaca. Creo que es lo más constante en su vida. Sí, al menos desde el año 60, ¿no? Martina andaría por los 50, ¿no? Sí, es su amigo. Yo creo que Martina tuvo la suerte, sobre todo en la publicación de sus inéditos, de la conservación de sus inéditos y de sus cartas. Le debemos mucho a Ricardo Arbulú, que en ese entonces era director de la biblioteca, ¿no? Del Arco Herrera, y que también creo que trabajaba en la dirección del Arco Herrera, ¿no? En la dirección de Honorio Delgado. Entonces, él le alcanzaba los libros que Martina le pedía que le consiguiera en la biblioteca, o él le traía libros, pero también que le escribiera sus poemas, ¿no? Los pasara a máquina, etc. Y las cartas se han conservado por la manía de esos dos señores, que eran un par de maniáticos, ¿no? O sea, muy acuciosos, y sabían con quién estaban tratando, ¿no? Por ejemplo, Arbulú, si Martina le pedía que llevara una carta a alguien, ¿no? Oye, dale la carta. Y Arbulú iba y se la leía y hacía que firmara, que la había leído, y la regresaba y la archivaba, ¿no? En ese tiempo pues no habían como fotocopias, ¿no? Seguro. Transcribir algo pues había que poner papel calque, seguro en algunos casos era medio complicado el asunto, pero él conservaba, las conservaba, ¿no? Todas las cartas del 40 al 60 y los poemas de Travesía Extramares están por él, ¿no? Gran parte de ellos han sido... Y lo otro, como tú dices, es Mejía Vaca, que a partir del 60 es su editor, y le pide Martina a Arbulú que le pase todo ese legado a Mejía Vaca, y Mejía Vaca lo acrecienta, ¿no? Claro, Arbulú se queda con algunas cartas que están ahora en la Pacífico, ¿no? Muy bien custodiadas. Ahora, ¿tú crees, Andrés, a pesar de la buenísima intención de Arbulú, de la obcecación, incluso obcecación de Juan Mejía Vaca en cuanto a la preservación de la obra, que la escritura de Martín Adán ha sido debidamente divulgada? O sea, justo también fuera de la grabación, Braulio me comentaba que tenía la impresión de que podría haber sido mejor y más editado, ¿no? No sé cómo la ves. Sí, yo me atrevería a decir que hay, inclusive, no sé, pero hay gran parte de la obra de Martín Adán no está editada, ¿no? Es decir, parece que en Adán se da algo raro, ¿no? El periodo más fructífero es el periodo donde Martín Adán es mayor,
¿no? Del año 61 al año 73, ¿no? Que escribe Diario de Poeta, y luego el 81 que aparecen esos textos sobre arquitectura en el diario La República, que ya han sido trabajados con anterioridad. Escribe más en ese periodo que todo el anterior, ¿no? Hay más poemarios escritos a ciegas, La Piedra Absoluta, el Cántamo Machu Picchu, que son 8.000 versos o más, Mi Darío, Diario de Poeta, ¿no? Y antes ha escrito menos, ¿no? Travesía, San César Arroz, Arroz de la Espinela, y son breves, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo he ido he tenido la oportunidad de revisar el archivo de la Católica, hay mucho material que está inédito. Por ejemplo, hay como 16 poemas, era más o menos. Hay Guren, hay un pequeño, digamos, ahí es un poemario, ¿no? Hay otro Nicomé de Santa Cruz. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso, ¿ah? Sí, sí. Y así hay, ¿no? Hay Guren, a Nicomé, no sé quién más. Hay poemas sueltos, poemas que no han sido recogidos. Bueno, hay una profesora de la Universidad de Maryland que hizo su doctorado sobre Martina, vino acá y ha encontrado, digamos, no sé si será la mitad, pero una gran parte de textos de la mano de Sacía, ¿no? O sea, ¿podríamos hablar, Andrés, de una obra por descubrir aún? O sea, sí, sin duda, sin duda. Hay cosas que no, por alguna razón. Yo creo que Mejía Vaca era de los que, a pesar, ¿no? Porque fíjate que lo que hace Mejía Vaca con la mano de Sacía es... Mejía Vaca pensaba que los poemarios deberían ser cortos. Lo dice en una entrevista. No, los poemarios no deben ser más de tantos versos, deben ser cortos. Mucho ya la cosa se diluye, se repite, hay mucho ritmo, qué sé yo. Entonces, cuando él va a editar lo que había escrito Martínez, que dicho sea, pero también es otro, es alguien que iba acordando a los bares donde iba Martín y le decían a los mozos, oye, si se le cae algún papelito, me lo guardas y yo te pago. Y iba, entonces, se le cayó, sí, aquí está, y él le pagaba a los mozos por haber... Y así las manos hacía. Entonces, yo creo que en ese afán, ¿no? Por entregar, porque fíjate que de la edición que es, ¿cómo se llama algo así? Otras piedras para Machu Picchu, ¿no? Que el año 61 aparece la mano de Sacía por vez primera con Hidalgo y Neruda, ¿no? Una edición bastante breve, y son 3 poetas escribiendo sobre Machu Picchu, que contrasta con lo que cuando aparece luego la mano de Sacía también hay una edición con disco, también es bastante breve. Y luego viene la edición del 81 de Ricardo Silva y es una cosa de 8.000 versos. Hay una de 8.1 de Diario de Poeta que sale, me parece, con Intisol, algo así. Claro, también, sí. Ahí también hay otros versos que no han sido consignados. Creo que el que sí consigna más es Ricardo Silva, el año 81. Pero fíjate la diferencia, ¿no? Como tú dices, el Diario de Poeta que es breve al Diario de Poeta que aparece el 81 con todos estos textos que hay. Entonces, creo que hay toda una obra por descubrir en el caso de Martín Adán. Digamos, entre cartas. Yo no he consignado todas las cartas, he consignado las que me parecían prudentes. Hay algunas que son reiterativas, pero justamente eso podría ser también publicado. Entonces hay una serie de cosas que van apareciendo que podrían ser, que ayudarnos a comprender un poco más el universo que era Martín Adán, ¿no? Por eso digo que es raro que a esa edad haya escrito tanto. No solo lo que sabemos, sino aquello que ahora está pues en la colección Martín Adán. Y tú siempre te encuentras con cosas ¿y esto qué pasó acá? ¿No? ¿Por qué no se publicó eso de Uren? ¿Por qué no se publicó eso? Entonces creo que hay todavía un Martín Adán por descubrir y seguir profundizando, ¿no? Sobre
y era una pregunta legítima. Estoy saliendo de mi papel de entrevistador, entre comillas, pero en el tiempo del colegio alemán, que podría supuestamente haber sido el más feliz para él, no hay muchos comentarios sobre un poeta como Westphalen. ¿Sabes algo de esa relación Martín Adán-Westphalen? Bueno, el propio Westphalen tiene un texto que se llama Poetas en los años 30, me parece. Un texto que apareció en una edición del Fondo de Cultura de la obra de Westphalen que se llama, ¿cómo era? Una imagen del establo. Ya. ¿No? Con un cuadro abstracto en la carátula. De Silo, y al interior también. Bonita edición, una linda edición. Él habla ahí de su relación con Martín Adán, ¿no? Habla de su relación con Martín Adán y la influencia que tienen cada profesor, ¿no? Cómo nace la relación entre ellos, la relación con Ureta, la relación con Sánchez, pero sobre todo con Huidobro, ¿no? Como ahí uno puede saber qué se estaba gestando. Yo creo que hay una virtud de ese colegio alemán, no solamente creo que tienen este sistema el primer lugar es laico, ¿no? Creo que ese es un buen contrapeso con la religiosidad exacerbada en su familia, sino también una educación muy exigente, muy exigente. Y Emilio Huidobro se da cuenta de este grupo, ¿no? De este grupo, y los comienza a tratar de una manera distinta, y comienza a darles cursos por ejemplo, de etimología, sí, de cosas. Por él dicen, lo más valioso que nos enseñó Huidobro fue el amor al idioma, ¿no? No eran asuntos gramaticales, no, era el amor al idioma, las posibilidades que tiene el español de comunicarse, de construirse, ¿no? de generar belleza. Pero también hay sus lecturas, ¿no? Las primeras lecturas. Y estos señores, pues como en el colegio alemán, en un primer momento solo se sacaban hijos de padres alemanes, pero como cada vez era más reducido el asunto y querían que el colegio creciera, ¿no? Comienzan a aceptar de padres peruanos. Es el caso de Martina, ¿no? O Westphalen, ¿no? Westphalen, 3 de sus 4 abuelos eran alemanes. Claro. Entonces hay un trato con la lengua especial y con las originales de las obras. Estos señores están leyendo a los autores en sus idiomas. ¿No? Están leyendo a Hölderlin, a Novalis en alemán, están leyendo a no sé, a Valéry en francés, a Rimbaud en francés. O sea, hay un trato muy singular y eso creo que es una riqueza. Por eso digo que la gran influencia de Martín Adán es la escuela. Yo creo que ahí, y él mismo lo dice, ¿no? Mi gran maestro fue Huidobro. La universidad fue una repetición porque después me enseñó Sánchez, yo lo conocía a Sánchez, después me enseñó tal y tal profesor, yo ya los conocía del colegio. Y que te enseñe, pues, Beberbag, pues está a la altura de Raymond, ¿no? Ya, ¿qué más vas a pedir? Pues, sí, es un sabio botánico, ¿no? No, incluso me parece que Westphalen dice que, no me acuerdo en qué libro, dice que uno de los grandes aciertos de Alberto Ureta fue haberles dado la bibliografía y metodología de la universidad en el colegio. Así es, sí. Claro, entonces, en el colegio, esa relación, ¿no? O sea, encontrarse con alumnos o compañeros que están en lo mismo, ¿no? Que son apasionados de la literatura, que les gusta el arte, y que ahí se está gestando, ¿no? Me salen diciendo, yo no era muy consciente de la eclosión a la que asistía, ¿no? Yo estaba asistiendo a una gran ruptura, ¿no? A la emergencia de algo muy valioso
y que se va a prolongar hasta el resto de su vida, a pesar de que, bueno, después de salen viaja y se dejan de ver. Es uno de los que finalmente, hasta el final los va a visitar, ¿no? Martín Adán ya está en el albergue de Canevar, el último año de vida, va de Salen, va a Núñez, va a Arco, personas que siempre han estado con él, ¿no? Y creo que al Arco, que como tú decías, me parece que sí hay cierto nivel consanguíneo, familiar, era el confesor de Martín Adán, el padre. Claro, el padre al Arco, sí. Gerardo Alarco, ¿no? Sí, sí. Inclusive, bueno, Martín Adán cuenta la anécdota que cuando escribió La mano de Sacía le dio un ejemplar a Gerardo Alarco pidiéndole que borrara todas las partes, ¿no?, en contra de la religión cristiana o el catolicismo, ¿no? Cosa que Alarco pues se negó a hacerle, todo está bien, ¿no? Pero ahora, sí, sí. Yo tengo dos preguntas en una antes de pasarle el habla a Braulio, que me imagino tiene varias inquietudes porque nos estamos yendo a nuestros laberintos. Me parece, tal vez sea una impresión, pero me parece que sobre todo con los rupturistas y tal vez ligeramente después de los rupturistas, ya como era cero, hay un distanciamiento frente a la obra de Martín Adán, o sea, la idea de poeta frente a la figura de Martín Adán. Hay como un alejamiento, hay un emplazamiento, es una cosa que tenía en la cabeza. Y la otra tenía que ver con lo que te pregunté antes, ¿no? Me parece que en ese periodo de tiempo se trata de establecer una relación de opuestos entre Vallejo y Martín Adán. No sé si estoy bien o estoy mal, te hablo desde la curiosidad. Perdón, la última parte me decías, entre Vallejo y Adán. Sí, como que los ponen como opuestos, como contrincantes en función del idioma. Bueno, lo primero, yo creo que Hora Cero también tiene una ruptura con la tradición, ¿no? Reivindican, creo que a Heró y a Vallejo, ¿no? Claro, yo sí lo que valoro en Hora Cero, en todo caso, dicho sea de paso, es digamos, la apuesta, o sea, decir cosas que luego, sin saber, ¿no? En ese momento creo yo, que tendrían que ser corroboradas por su obra, ¿no? O sea, si no hubiesen sido corroboradas por su obra ese manifiesto, por ejemplo, la cosa habría sido bastante frustrante, ¿no? Habrían hecho el papelón, porque ¿dónde está, pues? Voy a eso, sí. Eso me parece bacán, ¿no? Porque, o sea, fue un riesgo que corrieron que me parece interesante que lo hayan corroborado, pues luego, no sé, con su obra, ¿no? Que en la Corivalium de él, o Canto General, que me gusta tanto de Julio Mora, ¿no? Pero sí hay una distancia, ¿no? Hay una distancia. Ahora, yo no sé a qué se deberá, ¿no? Pueden haber muchas hipótesis, son otras épocas, ¿no? Hay un fenómeno migratorio que es muy fuerte en el caso de Gracero. El recoger el habla más cotidiana, ¿no? El habla de los bares o de este nacimiento, ¿no? De un nuevo lenguaje que empieza pues a adquirir mestizaje, no sé, con otras formas, ¿no? El migrante en Lima, todas esas apropiaciones lingüísticas que vienen del interior. Y Martín Adán creo que es visto más bien como la antigua, ¿no? Un tipo que escribe sonetos, un tipo culto, muy refinado. Creo que en un momento lo dice Pimentel, ¿no? Nosotros queríamos retratar ciertas cosas que en la poesía no las retrataba, ¿no? Cosas de la calle, cosas de las vivencias cotidianas que uno tenía. Creo que por ahí puede haber un alejamiento. Y lo otro, como dijo, sí, ¿no? Sí, es posible. Claro. Pero yo estoy más de acuerdo en este caso con Vigil. Él decía que más bien son los pilares, ¿no? Son Totalmente de acuerdo. Más pilares en donde se soporta la poesía. Yo no, sí se puede ver, ¿no? Sí,
pero se puede ver con cualquier otro poeta que no haya escrito Trilce, ¿no? O sea, Trilce es diferente a cualquier cosa que se haya escrito, ¿no? En ese sentido, claro, Martín Adam podría resultar pues más conservador, ¿no? Más, más convencional, ¿no? Inclusive sus posturas frente a la poesía son más conservadoras, pero no se podría decir de Martín Adam de toda su obra, ¿no? Yo creo que hay partes de que sí, ¿no? Cuando dice hermético, yo creo podríamos decir que es travesía, pero no sé si es hermético escrito a ciegas, ¿no? Me parece un poema hermético, ¿no? O Escrito a ciegas. uno lo puede leer. Ahora, travesía no, si no tienes un diccionario al lado te vas a perder mucho, ¿no? No, pero yo creo que escrito a ciegas, podría leerlo perfectamente o podría leerse hasta como una manifestación de conversacionalidad. O sea, yo no lo siento para nada críptico, ¿no? Claro, o sea, por eso cuando uno dice de Martín Adán, el hermético, qué sé yo, se está hablando de un Adán que por alguna razón se ha superpuesto a otros Adán, ¿no? Porque escritas ciegas, incluso la manesacía, de héroe de poeta, son cosas muy cercanas. Pero ha quedado más la imagen de este poeta, ¿no? Hermético, de su yo diría de su primer periodo a nivel de visión del mundo, ¿no? Que es hasta Travesía, donde sí se ve, pues, al menos en su visión cristiana es muy conservador, ¿no? Todos los elementos cristianos que él retoma en su poética son, en conformidad con el dogma cristiano, ¿no? Pero a raíz, desde el escrito a ciegas, no, se distancia, ¿no? Hay una actitud más bien herética, ¿no? Que se ven, pues, en sus versos. Braulio, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, yo creo que es lo último, ¿no? No hay interés porque, digamos, hasta donde sé, los derechos los tiene la beneficencia pública de Lima, ¿no? Y la Así. sí, por alguna, creo que hay una carta que le deja Martín Adán a la beneficencia. Como el Albergue Canevar era parte de la beneficencia, ¿no? Hay una carta, si mal no recuerdo, a ver, se la iba a consignar, pero que él dice, no cedo mis derechos a la beneficencia. Incluso en un momento se habló de crear una fundación, ¿no? Fundación Martín Adán, entre Alarco, creo que la mamá de Cueto Fernández, ¿no? Perdón, la mamá de De Alonso. Alonso. Sí, señora Fernández. Se quiso, pero no se iba a consolidar. Pero era justamente para que esos escritos no se perdieran, ¿no? Pero no hay ningún impedimento, ¿eh? Simplemente no hay personas que se acerquen a querer sacarlo, ¿no? Yo he hecho lo que he podido, pues, ¿no? Siempre pensando, yo lo he hecho pensando siempre, digo, ya va a venir alguien que lo va a hacer, dice. Yo ya hice mi tesis, ya me gradué con una tesis en filosofía sobre Martín Adán, sobre travesías tramares, ya hice, digamos, lo que concierne, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo más para un lingüista, un literato, alguien, no sé, que sea de su rubro, ¿no? Pero ya se publicarán las entrevistas, bueno, las publiqué.
ya se publicarán las cartas. O sea, nunca se... Bueno, creo que hay personas con mayor energía, porque también entrar a la católica es una cosa de loco, ¿no? Me parece que... ¿Cómo se llama esta serie? La gente 86. ¿No? Entra, ¿no? Baja, sobre un ascensor, ¿no? Le dan la vuelta, ¿no? Le ponen el cono del silencio, y así es un poco, ¿no? Porque de que pasas por... En la entrada nomás, ¿no? Hay el que te pide el DNI, y después pasas que te dan, te registran. A la entrada de la biblioteca hay otro señor que te pide, y en el segundo sótano hay otra persona que te registra, ¿sí? Y ahí te meten un partido. Sí, sí, yo me he pasado buen tiempo renegando ahí, todos los días te hacían lo mismo, ¿no? Así. A veces sí me creaban un pase ya con eso pasaba. Ahora, Andrés, tú has visto o te han consultado, sería la pregunta, ya nueva gente queriendo conocer algo de la obra de don Rafael, de Martín Adán, o no ves un interés legítimo. Y bueno, esta profesora es bastante joven, ¿no? De la Universidad de Maryland. Se llama Monsalves. María Monsalves, creo que. Ella, ella sí me consultó y sí, pues ella es la que ha editado los textos de Manuel Sacía que no estaban consignados en ninguna de... Y es bastante, son como 200 páginas más. He hecho buena chamba. Y después hay otro joven, ¿no? Relativamente joven, Jim Amchante, que sí, también ha hecho su tesis sobre la mano de Sacía. ¿No? Ahora, tampoco veo mucho, y en general, ¿eh? O sea, para un poeta de la trayectoria de Martín Adán, de la importancia de Martín Adán, no hay tesis, hay muy pocas tesis, digamos tesis nomás, ¿no? O sea, si son 5 ya son muchos, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, no hay tesis sobre Martín Adán. Está, creo que la de Lauer, la mía, la de Bendezú. No sé si esta profesora ya presentó su tesis, Monsalve. Por ahí habrá, bueno, Yorobi tiene su tesis sobre Martín Adán, Nicolás Yorobi tiene sobre... Es una tesis, no quiero calificarla, ¿no? Pero Medio huevera, seguro. es un poco los términos, es como un diccionario de travesía extramares, ¿no? Ya. Está bien, ¿no? Después hay una biografía, si se pudiera tomar una tesis biográfica de Gargurevich. Creo que es Eduardo Gargurevich. De Juan Luis. No, no, Eduardo, creo que. Eduardo, ya. Sí. Y para de contar, no, no hay más. Bueno, la de Vargas, que también es biográfica, la de Gin Anchante, que es sobre la hermana de Sacida. Eso es todo. Y son los textos que hay. Súmale el de Kinsella y de alguien más, no hay más. No hay más. No aparecen, aparece muy poco. Alguien que últimamente se está ocupando es Víctor Bish, que tiene textos sobre escritas ciegas. Y yo no. No hay mucho, qué No, curioso, qué ingratos somos, ¿ah? pues no, debe haber por ahí, de repente se me está escapando alguien, pero no hay algo así como que cada tanto, ¿no? Se escriba, ¿no? Creo que cada tanto hay una tesis sobre Vallejo, ¿no? Cada tanto hay una tesis sobre Vargas Llosa o sobre Arguedas, ¿no? ¿No? Pero en el caso de Adán, yo no conozco mucho, ¿no? Que se haya escrito, digamos, en general, ¿eh? No solamente en los últimos tiempos. Ahora, sí yo sí tengo bastantes esperanzas de que lo que va a venir, aunque sea poco, va a ser muy valioso. Contundente. Sí, yo creo que va a ser, porque ya esa persona va a tener más bibliografía. Yo cuando empecé a hacer mi tesis era menos todavía, ¿no? Yo creo que era un joven que estudia literatura en cualquier lugar y que quiera hacer una tesis sobre Martín Adán, va a tener una biografía o va a tener 2 biografías o 3, va a tener estudios sobre cada poemario. Hay cosas ya, ¿no? Yo partí casi de cero, ¿no? Casi, había muy pocas cosas.
No, y sinceramente creo que el gran precedente es tu trabajo. Eso sí hay que reconocerlo y hay que decirlo sin ambajes. Voy a dar por concluida la conversación. Va para